Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, versos 7 y 8. Verso 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, me gusta que el apóstol Pablo, él dice que él peleó la buena batalla. ¿Y cuántos saben que el apóstol Pablo hablaba de la buena batalla de la fe? Y hay un momento en el que le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. Ahora Timoteo ya era salvo, pero le dice: hay una batalla que luchar, y es una batalla de fe. El campo de batalla es la fe. Cuando usted pelea en el campo de batalla de la fe, usted gana siempre, ¿cierto? El diablo trata de hacerlo pelear en otras áreas, pero cuando nosotros entramos en el campo de la fe, ahí es donde nosotros tenemos habilidad, ventaja y respaldo sobrenatural. Entonces Pablo no solamente le recomendaba a otras personas a pelear la buena batalla de la fe, sino que él también había hecho la suya, y él dice: yo he peleado la buena batalla, ¿cierto? No dejé que el diablo me ganara, y dice: y he acabado la carrera. Entonces estamos mencionando que realmente no es que haya una fecha para morir, ¿cierto? A veces la gente dice: bueno, nadie se muere en la víspera, pero realmente lo que Dios tiene para nosotros es que Él tiene una carrera, y Él quiere que cumplamos un propósito. El apóstol Pablo hizo su carrera y él acabó su carrera. Y después de acabar la carrera es en el momento en el que ya nosotros decidimos si queremos quedarnos un ratico más, ¿cierto? Si ya estamos saciados de esa larga vida o si simplemente queremos partir con el Señor. Ahora, yo creo que pronto, muy pronto sonará la trompeta, entonces vamos a acabar la carrera y vamos a quedarnos hasta el día de la venida del Señor para estar juntos cuando lo recibamos en el aire. Amén. Pero hay una carrera delante de usted, no simplemente una fecha para morirse. Dios quiere que usted cumpla un propósito, Él tiene un plan. Él ha dicho: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios se tomó el tiempo de diseñar un plan para cada uno de nosotros. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos formó en el vientre de nuestras madres y nos santificó, nos apartó para darnos un trabajo en medio de las naciones, y Él tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. No se supone que nos vayamos de este mundo sin cumplir el plan, sin cumplir el propósito. Dios quiere que podamos acabar la carrera, que nos mantengamos en fe. Ahora yo quiero que observe que dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay una relación entre dar la batalla y no dejarse derribar, entre el guardar la fe y poder cumplir ese propósito o acabar la carrera que Dios tiene para nosotros. Muchas personas no cumplen esa carrera, no terminan el propósito porque tiran la toalla antes, porque desmayan, porque desfallecen, porque no guardan la fe. O sea, parece ser que la fe hay que guardarla. Y hay varios versículos, sobre todo en las epístolas a Timoteo, donde el apóstol Pablo dice que algunos al final de los tiempos se apartarán de la fe, que van a tener comezón de oír, que no van a querer escuchar las cosas de la sana doctrina, sino que se van a amontonar hacia maestros que le digan lo que ellos quieren escuchar. Pero no así nosotros, ¿cierto? Nosotros vamos a recibir la sana palabra de Dios, vamos a mantenernos firmes en las cosas que hemos aprendido, sabiendo de quién lo hemos aprendido, y vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si usted es capaz de dar la buena batalla y de guardar la fe, en el nombre de Cristo Jesús también va a terminar la carrera que Dios tiene para su vida. Y eso es lo que queremos de pronto mencionar. Y la Biblia dice que si lo hacemos, entonces al final van a haber galardones. El Señor dijo: he aquí vengo pronto, mi galardón es conmigo. En el versículo 8, el apóstol Pablo dice: yo cumplí la parte que me correspondía y yo sé que Dios tiene reservado para mí una corona. Corona es básicamente lo que daban en los Juegos Olímpicos en esa época, coronas y también collares de laureles, ¿cierto? Pero representan también autoridad, representan lo que vamos a estar haciendo en el reinado milenial. Usted no solamente quiere llegar al cielo raspando, usted quiere también cumplir la carrera para recibir las coronas y para poder caminar en autoridad en lo que está por venir. Después de que Jesús regrese, el Rey de Reyes y Señor de Señores establecerá su reino aquí en la tierra y vamos a reinar juntamente con Él. Y las cosas que vamos a estar haciendo durante el reinado milenial dependen de las cosas que estamos haciendo hoy. Voy a decirlo otra vez. Las cosas que usted va a estar haciendo por 1000 años, la posición que usted va a tener depende de las cosas que usted está haciendo el día de hoy. Entonces haga todo lo que tiene que hacer, todo lo que está en su corazón, no lo posponga, no lo haga el día de mañana, hágalo hoy. Todo lo que ha sido hecho en este mundo se hace en el presente, ¿cierto? Solamente tenemos el presente para poder actuar. El diablo siempre dice: eso lo vas a hacer mañana, pero no dejes para mañana, dicen por ahí, lo que puedes hacer hoy. Amén. Gloria al Señor. Entonces Dios quiere que nosotros podamos terminar la carrera, y van a haber tentaciones de tirar la toalla, ¿cierto? Muchos creyentes de pronto no lucharon más, dejaron que el enemigo los derribara,
se dejaron robar las bendiciones que Dios tenía para su vida, y Dios quiere no simplemente que usted vaya al cielo, sino que usted pueda cumplir ese propósito que va a ser de bendición para otras personas, que va a exaltar su nombre. Todo lo que hacemos dentro del plan de Dios va a glorificar a nuestro Dios. Amén. Ahora yo quiero que me acompañe a 2 Corintios, al capítulo 1. Mientras estaba meditando acerca de este tema, hay un par de personajes en la Biblia que a mí me gustan porque terminaron sus carreras. Uno es nuestro Señor Jesús, y me gusta que Jesús, cuando está haciendo la oración del sumo sacerdote, Él le dice al Padre que Él cumplió con su propósito. De hecho, él dice específicamente: te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces Jesús cumplió su propósito, y básicamente Él lo hizo poniendo la mirada en el gozo que estaba puesto delante de Él. Él no simplemente miró su presente, sino estaba mirando su futuro. A veces el diablo nos distrae con tentaciones en el presente o con dificultades en el presente. Y quiero que veamos ahí en 2 Corintios, en el capítulo 1, algo acerca de lo que vivió el apóstol Pablo, para que nos demos cuenta que a veces terminar la carrera depende también de tener una determinación firme, de poner la mirada en la meta, en el galardón, en aquello que Dios ha trazado para nuestras vidas, porque van a haber momentos en los que el enemigo trate de hacer cosas para hacernos renunciar. Va a poner distracciones, va a poner tentaciones para que nos desviemos del camino, o va a traer ataques para que nos desanimemos y simplemente tiremos la toalla. Y yo quiero que observe la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo era un gran hombre de fe? Amén. De hecho, es chévere estudiar las biografías de estos grandes hombres de fe, porque no eran perfectos, ¿cierto? Pero eran asistidos por Dios, tenían la gracia de Dios para cumplir el plan que Dios tenía para sus vidas. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho voy a leer hasta el 10, desde el 3 hasta el 10. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Me parece un poco raro, ¿cierto? Bueno, al comienzo es igual que en las epístolas, el apóstol Pablo comienza exaltando el nombre del Señor, bendiciéndolo, bendito el Dios y Padre, pero específicamente en esta ocasión quiere resaltar una característica de parte de nuestro Padre Dios. Empieza a hablar acerca del Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y yo quiero que note esa expresión. Resulta que hay momentos en nuestra vida que como creyentes no necesitamos simplemente ser bendecidos, sino necesitamos de la gracia, de la misericordia, de esa habilidad sobrenatural, de la confirmación del pacto que Dios tiene para nuestras vidas. Misericordia tiene que ver con eso. Necesitamos que no sea simplemente nuestra habilidad operando, sino que sea la habilidad de Dios en medio de nosotros. Y Dios es el Padre de misericordias. Dilo conmigo: mi Padre Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, resulta que esa palabra consolación en la Biblia viene de la misma palabra donde nosotros sacamos el paracleto, el consolador. Y cuando usted observa realmente cuál es la definición de consolación, es estar junto a alguien, ¿cierto? Acompañar. Pero la idea de Dios es para dar consejo, ayuda o fuerzas. Entonces da la idea, en algunas ocasiones, de una persona que de pronto está metido en un problema legal, y por eso en algunas ocasiones también es traducido, en vez de consolador, el Espíritu Santo es como el intercesor, el abogado, y da la idea de una persona que cuando alguien está metido en un problema legal, viene y le asiste, le aconseja y le muestra cómo desenvolverse en medio de una corte de ley para que tenga victoria en medio de su caso, en medio de su causa. Ahora, ¿será que hay veces que tenemos problemas y necesitamos el consejo de alguien que sea más sabio que nosotros? Amén, que pueda hablarnos cuando nosotros no sabemos cómo hablar. Y el Espíritu Santo habla, ¿no? Varios de los dones del Espíritu Santo son elocuencia, son profecía, lenguas, interpretación de lenguas. La Biblia dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y esa consolación viene por la obra del Espíritu Santo. Pero no solamente da la idea de un abogado asistiendo a una persona que tiene un problema legal, sino un financiero asistiendo a una persona que tiene un problema en su empresa, en sus negocios, en sus finanzas. O un médico dándole consejo de cómo debe proceder una persona que está siendo atacada en su salud. La Biblia dice que Dios es el Dios de toda consolación, o sea, Él nos puede asistir en problemas legales, financieros, de salud, de familia. ¿O cuántos creen que tenemos el mejor consejero viviendo con nosotros? Y la Biblia de hecho dice que deberíamos acudir a Él, que Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y en el versículo 4, de hecho dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, el apóstol Pablo, siendo un cristiano, dice que los cristianos tienen tribulaciones, que los cristianos pasan por dificultades.
Ahora, no estamos hablando de la gran tribulación, sino que estamos hablando de pronto de dificultades que se presentan en medio de esta vida, ¿no? Y me llama la atención que no dice que nos consuela en medio de la única tribulación que vamos a sufrir, una sola en todo el transcurso de nuestra vida, sino en todas nuestras tribulaciones. O sea, está en plural además. O sea, está diciendo que como cristianos vamos a tener dificultades en este mundo y que a veces van a ser muchas. Y no nos gusta pensar en esto, pero el ser cristiano no quiere decir que no vamos a tener problemas. El ser cristiano quiere decir que tenemos al Padre de misericordias y Dios de toda consolación con nosotros, que nos da la victoria en medio de los problemas. Por eso la Biblia dice que debemos tener gozo, contar por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, no por causa de la prueba, sino por causa de que tenemos el Dios que nos da sabiduría y nos aconseja y nos muestra cómo salir de la prueba. Y bienaventurado el varón que, habiendo soportado la prueba, recibe una corona, la corona de la vida. Cuando somos capaces de sobrepasar dificultades de la mano de Dios, crecemos en autoridad. Y yo quiero que observe que ahí en el versículo 4 dice que además nosotros también podemos consolar a otros con los mismos consuelos que Dios nos ha dado a nosotros. Dice eso ahí al final, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Ahora, ¿qué está diciendo este versículo? Que usted va a tener dificultades y de sus victorias pueden depender también las victorias de otros. La victoria no es solamente para usted. Cuando usted vence una enfermedad incurable que de pronto se había llevado, no sé, al tío Pepito, al bisabuelo, al abuelo, al papá, pero usted se para en la brecha y usted dice, no más, yo corto con esto, yo reprendo, yo soy parte de un nuevo linaje, yo no creo en esas maldiciones generacionales, yo soy de una generación victoriosa, Dios es mi Padre y en la familia de mi Padre Dios no hay enfermedad. Y usted vence, no solamente usted venció, ya su hijo no va a tener ese temor y sus descendientes, su nieto y bisnieto de ahí en adelante pueden también tener victoria. Al mismo tiempo, cuando usted ha sido atacado en un área en particular y usted ha logrado la victoria de la mano de Dios, usted puede venir y hablar con personas y decirle, yo entiendo por lo que usted está pasando. Yo también estaba ahí, también lloré, también tuve momentos en los que eso me quitó el sueño, pero entré en la presencia de Dios, Dios me aconsejó y así como Él estuvo conmigo, Él lo va a estar también contigo y la gente lo va a ver y va a decir, sí, Dios no hace excepción de personas y si Dios sacó a ese del hueco, a mí también me sacará. Amén. Entonces, ¿por qué Dios está tan interesado que usted tenga victorias? Porque esas victorias no son solamente para usted, sino son también para todos nosotros, que todos nosotros podamos juntos tener victorias y poder ser de bendición a otras personas. Ahora, continúe leyendo ahí, 2 Corintios 1, verso 5. Vamos a seguir leyendo, voy a leer suficiente, hasta el verso 8. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Amén. No se distraiga, el diablo también es un maestro de distracción. Amén. ¿Cuántos van a recibir algo de parte del Señor? Gloria al Señor que es siempre fiel. Ahora, yo quiero que note que en el versículo 5 está hablando acerca de que en nosotros abundan las aflicciones de Cristo. Los ataques a veces no son simplemente porque el diablo quiere atacarlo a usted, sino porque usted representa algo más, usted representa el reino de los cielos, usted representa a Dios, ¿cierto? Y no es que Pablo quiera estar ahí depresivo diciendo tenemos un montón de tribulaciones en el nombre de Jesús, sino que él quiere realmente ponernos en una perspectiva correcta, mostrándonos que en este mundo hay dificultades, pero que con Cristo nosotros podemos tener la victoria. Amén. Ahora en el versículo 6 habla acerca de que a veces cuando estamos pasando por esas aflicciones encontramos la consolación o encontramos la salvación o aprendemos de parte de Dios cómo es que Dios nos muestra el camino a salir. A veces no es que Dios no nos quiera dar sabidurías en otros momentos, pero es cuando estamos pasando por dificultad que más lo buscamos. Y necesitamos entonces siempre hacer esa búsqueda, no solamente en dificultades, pero en ocasiones aprendemos las lecciones más valiosas en los momentos de dolor, en los momentos en los que estamos bajo ataque, cuando somos criticados, cuando somos perseguidos, es cuando eso nos ayuda a madurar, empezamos a generar una piel más gruesa, ya las cosas no nos duelen igual. Y después de eso, cuando el enemigo nos ataca, pues, gracias Dios porque tú ya me has dado la victoria y yo sé que así mismo como me diste la victoria la vez pasada, también esta vez voy a ganar. A veces la primera vez es la más difícil de ganar, pero cuando ya hemos ganado una y otra vez, es más fácil mantenerse firme. Amén.
Ahora, ellos eran compañeros de aflicciones, pero yo quiero resaltar algo en el versículo 8, que realmente este es el verso que me llama más la atención. Y dice allí: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos vino en Asia. Entonces quiero que usted deje un momento aquí, todavía quiero leer un par de versos más, separe ahí en 2 de Corintios en el capítulo 1, si tiene ahí un separador simplemente póngalo en la mitad, pero quiero contarle qué fue lo que le sucedió a Pablo en Asia. Y acompáñeme a Hechos de los Apóstoles al capítulo 19. Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Y le voy a contar, pues básicamente el imperio romano en la época del apóstol Pablo estaba dividida en provincias. Entonces cada provincia tenía un nombre, ¿cierto?, de las regiones o los imperios que ellos conquistaron, y entonces estaba la provincia de Britania, de Hispania, la Italia, y básicamente cada una de esas provincias tenía una ciudad capital. Asia, a la que hace referencia aquí en la Biblia, está realmente mencionando Asia Menor, y la capital de la provincia de Asia era Pérgamo, pero no era la ciudad más importante realmente era Éfeso. Y por eso quiero leer en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Resulta que el apóstol Pablo tenía el deseo de ir a Éfeso, y después de haber estado en Corinto, trabajando con Priscila y Aquila, él los deja allí en Éfeso, se va a Jerusalén y después vuelve, y tal vez usted ha leído en Hechos 19, todo lo que Pablo hizo en Éfeso. Encontró unos discípulos que habían sido bautizados, tal vez por Apolos, y él les dijo: ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando habían creído, y ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y entonces él le cuenta en el bautismo de Juan, y le dice: no, crean en Jesús, pone manos sobre ellos, los bautiza, se reúne como por 3 meses en la sinagoga, pero algunos no estaban celosos, y entonces empieza una escuela en la casa de Tirano, y Dios lo empieza a respaldar de forma sobrenatural. Yo quiero que me acompañe a Hechos 19, verso 11, y vamos a leer varios versículos allí. Hechos 19, versículo 11. En los versos 9 y 10 habla acerca de la escuela en la casa de Tirano, y toda Asia es llena de la palabra, ¿no? Entonces, gracias a una escuela, muchas personas pueden ser alcanzadas. Pero en el versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y en el verso siguiente dice que hasta la ropa que tocaba a Pablo podía traer sanidad y restauración a otras personas cuando se las llevaban. Entonces, Dios está respaldando el ministerio de Pablo de forma sobrenatural en Asia. Ahora, ¿cuántos creen que cuando nosotros empezamos a ser efectivos en las cosas que Dios tiene para nuestras vidas, gente es bendecida, pero el diablo le molesta? ¿Cierto? En los versículos siguientes vemos que hay unos exorcistas ambulantes tratando de pronto de imitar lo mismo que hace Pablo, pero no les funciona. En el nombre de Jesús, el que Pablo predica, pero el nombre de Jesús no es un amuleto, el nombre de Jesús es algo que debemos tener como una relación personal con Dios, y por causa de eso lo podemos usar. Y finalmente a ellos no les funciona, pero entonces todo esto lleva a que haya un avivamiento, y la Biblia me dice, quiero que salte al versículo 17, que después de que sucedió lo de los exorcistas ahí en Éfeso, la gente empezó a darse cuenta que el nombre de Jesús era muy poderoso. Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora note, había reverencia, el nombre del Señor Jesús estaba siendo magnificado. Verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, la gente está como teniendo arrepentimiento también, y empezaron a confesar las cosas que habían hecho antes. Verso 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, empezaron también incluso a arrepentirse de sus obras muertas, de la religiosidad y brujería y paganismo. Éfeso era conocida como una de las maravillas del mundo antiguo. De hecho, la calle principal estaba pavimentada en mármol, pero tenían también allí mucha brujería. Tenían el templo de la diosa Diana de los Efesios, Artemisa, y básicamente era un lugar pagano de adoración. Entonces había mucha gente que practicaba la brujería, pero dice que no les importó cuánto les hubiera costado la inversión que habían hecho en esas cosas, que quemaron todo. Versículo 20, y dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, Dios está haciendo una cosa tremenda, hay un avivamiento, la palabra de Dios está creciendo, gente está naciendo nuevo, y el diablo está molesto. Hoy en día yo veo que hay algunas personas que no se han dado cuenta que la iglesia se está despertando, pero las iglesias que se están despertando y que se están congregando son iglesias que en ese momento se han vuelto también blanco del enemigo. 1 de cada 5 iglesias no está abriendo, solamente el 20% de las iglesias están abriendo, y gloria a Dios, yo les felicito porque ustedes son de los que se congregan y de los que quieren todavía recibir, ¿cierto? Pero eso quiere decir que nosotros somos el dolor de cabeza del diablo. El diablo pensó que iba a parar la iglesia, y la iglesia no va a parar. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿cierto? Y vamos a seguir dando lora hasta el día que suene la trompeta, vamos a seguir firmes, porque el Señor dijo que nosotros no vamos a ser derribados por el enemigo.
Y no solamente lo vamos a hacer presencial, lo estamos haciendo virtual y esto se va a disparar y un avivamiento está siendo desatado sobre la tierra. Pero a veces los avivamientos traen también persecución. Cuando usted ve un poco más adelante, yo quiero que vean el versículo 23. Vamos a leer ahí el 23 en adelante. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ahora, yo creo que note que había un platero, ¿no?, que hacía ídolos, que hacía pues con sus manos imágenes y las vendían enfrente de la iglesia de la diosa Diana. Y realmente la molestia de este señor era porque Pablo decía que no eran dioses los que se hacen con las manos, entonces le estaba dañando el negocito. Pero él lo camufló con un poquito de piedad: va a destruir la imagen de Diana. Pero realmente, ¿cuántos entienden que a veces la religión lo único que le importa es su plata? No le importa el bienestar de las personas, sino el negocio que tienen montado. Y con eso esconden detrás de una apariencia de piedad un montón de cosas que realmente no son la voluntad de Dios. Ahora, algo que me llama la atención aquí es que en el versículo 27 dice que Diana era venerada en toda Asia, o sea que tenía misioneros, no era solamente ahí en la ciudad principal, sino que era predicado en otros lugares. ¿Cuántos saben que el diablo también tiene misioneros? ¿Cierto? O sea, misioneros que salen por el mundo, y bueno, y gloria a Dios porque la mayoría de las religiones nos hemos puesto de acuerdo en no abrir la puerta a los testigos de Jehová. No, tira, no. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Ellos no creen en Jesús, ellos no creen en el Espíritu Santo, pero asimismo, como nosotros tenemos de pronto una versión de eso, aquí en diferentes lugares hay otras personas que están haciendo proselitismo religioso y arrastrando a personas en un camino incorrecto. Ahora, me llama la atención que a veces son más apasionados esos misioneros del diablo que los hijos de Dios en evangelizar y llevar las buenas noticias, cuando tenemos una encomienda de parte de Dios de ir por el mundo y predicar el evangelio. No debería ser de esa manera, ¿no? Nosotros deberíamos tener un mayor fuego. Y no solamente llenar Asia, el mundo entero, ¿cierto? Desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra es el mandato. Y vamos a llenar la tierra con el evangelio de la salvación. Amén. Pero entonces en el versículo 23 dice que hubo un disturbio no pequeño. O sea, básicamente se armó una algarabía. Ese señor incitó a todos los artífices y los que hacían ídolos, que tenían el mismo oficio que él, para que vinieran, y empezaron todos, dice en el versículo 28, llenos de ira, a gritar cosas allí, ¿cierto? Yo quiero que continúe leyendo, verso 29. A gritar: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ahora, estaba leyendo esa palabra arrebatando a Gallo. Dice que salieron llenos de ira y confusión, ¿no? Dos cosas, ¿no? Porque en el versículo 28 dice que con ira gritaban, y en el versículo 29 dice lleno de confusión. ¿Cuántos entienden que ira y confusión no es una obra de Dios? Que Dios es un Dios de amor y de paz, de tranquilidad, un Dios de orden. Cuando hay confusión, sospeche que eso es del diablo y reprenda. No deberíamos estar todo el tiempo confundidos. Si hay confusión, ore y pídale a Dios que le muestre cuál es el camino correcto. Pero cuando hay ira y confusión, el diablo está detrás de todo esto. Y salió toda esta gente como locos, y en el versículo 29 dice que arrebataron a Gallo y a Aristarco, que eran unos compañeros de Pablo. De hecho, en la epístola a los Corintios, Gallo era uno de los que colaboró con él, Pablo lo bautizó y era uno de sus cercanos, ¿cierto? Y dice que los arrebataron, y yo estaba leyendo esa palabra arrebatar y da la idea de arrancar con violencia, y de hecho es la misma palabra que utilizan cuando se llevaron a Esteban. ¿Y cuántos recuerdan la historia de Esteban y cómo terminó? Terminó muerto. O sea, esta gente lo sacaron pues a pata y puño. Básicamente lo están sacando a la fuerza a este par de personajes. Versos 30 en adelante. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Ahora, Pablo quiere ir a hablar y le dijeron: no es prudente en este momento, o sea, eso no lo vas a resolver con palabras, esta gente está enloquecida y van a terminar es matándote. Los discípulos, los compañeros, las autoridades, o sea, todo el mundo trató de frenar a Pablo, ¿no? Y sus amigos están allí muriendo. Verso 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Cualquier parecido con los días de hoy, cuando la gente sale a hacer revueltas, que no tienen ni idea por qué están haciendo lo que están haciendo y se dejan arrastrar, y el diablo le encanta de hecho generar ese tipo de alborotos para que vayan en contra y quemen cáis.
Bueno, los CAIs de Éfeso estaban siendo quemados en esa época. Y los más no sabían por qué se habían reunido, no tenían ni idea, o sea, estaban allá como, ¿para dónde va toda esa gente? Y a la carne le gusta gritar y la rebelión, ¿cierto? Entonces tenga cuidado, no se deje arrastrar porque esa es la corriente de este mundo. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar de su defensa, en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Y bueno, y la historia continúa, pero Pablo dijo que él había tenido una adversidad en la región de Asia. Después de esto, él ya no puede volver a entrar a Asia, y de hecho en el capítulo 20 dice que reúne a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso y a todos los que estaban trabajando con él en esa región en una playa en Mileto para darle recomendaciones finales, y él les dice, yo creo que no nos vamos a volver a ver, y fue así. Finalmente él termina entregando en Roma la vida por el evangelio de Cristo. Pero yo quiero que me acompañe nuevamente a 2 de Corintios, al capítulo 1, que era donde estábamos leyendo, y quiero que observe algo allí. 2 de Corintios capítulo 1, y vamos a leer los versículos 8, donde estábamos, hasta el 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo en Asia? Una tribulación, ¿cierto? Estaba teniendo una dificultad. Esa palabra tribulación es tener presión, o sea que la situación es tan fuerte que se sentía como espichado. Pero dice que me sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, el apóstol Pablo se asustó. O sea, el gran hombre de fe, el gran apóstol que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, también a veces le daba sustico. Y el enemigo trataba de hacer cosas en contra de él. Ahora, ¿usted ha sentido temor de pronto por situaciones que pasan a su alrededor? Y eso no quiere decir que usted no sea una persona de fe, simplemente quiere decir que hay un diablo y mientras estemos en este mundo hay dificultades, pero la Biblia dice, confiad, yo he vencido al mundo. La palabra no nos promete que no se van a forjar armas en contra de nosotros, lo que nos promete es que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar. La palabra no promete que no van a haber gente criticándonos o hablando cosas en contra de nosotros o atacándonos o incluso levantando problemas legales, pero lo que promete es que ellos van a hacerlo sin Dios y que Él condenará todas esas lenguas ociosas y mentirosas que vienen en contra nuestra. Si estamos caminando en luz, si estamos caminando en el plan de Dios. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Pero yo quiero que note que Pablo dice, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, Pablo dijo, nos van a matar, esta gente nos va a matar y ahora no vamos a poder salir. ¿Tenía miedo de que lo mataran? Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ahora, me gustan estos versículos, porque de hecho me hacen pensar un poco como en los amigos de Daniel cuando les echaron en el horno de fuego, que les dijeron, adoren la estatua, y dije, no, Dios nos librará, ¿cierto? No vamos a adorar esa estatua, y si nos echan el fuego, Dios nos librará, y si no nos libra, igual nosotros no vamos a adorar esa estatua. Y me gusta esa actitud, ¿cierto? O sea, yo gano en esta vida o gano en la venidera, pero yo no pierdo, yo voy a ir al cielo, yo conozco mi futuro, y ni lo ancho, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo que es en este momento, lo que está por venir, me separará del amor de Dios, y yo gano en este tiempo y en el venidero. Es algo que usted debería tener claro en su corazón, usted no pierde. El diablo quiere hacerle pensar que usted va a perder, pero usted debería recordarle su futuro. Él va a terminar en el lago de fuego y azufre, y nosotros vamos a vivir por siempre y para siempre con Dios. Entonces, sea ahora o sea más adelante, yo gano. Pero el apóstol Pablo, él dijo, yo tuve sentencia de muerte y ya no podía confiar en mí mismo, ya no tenía la herramienta para salir de esta dificultad en mí mismo. Yo no tenía la respuesta, no sabía qué era lo que íbamos a hacer. ¿Para qué? Para que mi confianza no estuviera en mí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces ahí viene una pregunta importante, ¿en dónde está su confianza? ¿Está su confianza en su habilidad, en su capacidad, en sus estudios, en sus contactos, en las cosas que usted puede hacer? ¿O en el Dios que hace cosas imposibles, resucita a los muertos? A veces ponemos demasiada confianza en nosotros mismos, pero son esos momentos en los que ya no podemos tener nosotros la respuesta, que ya no tenemos cómo actuar, cómo salir de las situaciones, donde empezamos a darnos cuenta que nuestro Dios es sobrenatural. Y son las adversidades y las dificultades lo que hace que Dios entre en escena y nos dé grandes victorias. A Él le gusta mostrarse fuerte en medio de los ataques del enemigo. Entonces cada ataque del enemigo es una oportunidad para decirle, diablo, te vas a tener que tragar esa basura, yo no caigo aquí, yo venceré, yo viviré, yo proclamaré el nombre del Señor, y te vas a tener que dar cuenta que tú eres un perdedor y que mi Dios es más grande. Yo quiero que usted sepa que usted está aquí no por causa de que usted le cae bien al diablo, sino por causa de que su Dios es grande para proteger.
Porque el enemigo probablemente ha intentado desde que usted era niño, ha tratado de quitar su vida, pero no ha podido porque Dios tiene un plan y tiene un propósito y ese propósito se cumplirá en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y al final dice allí, vea el versículo 10, Él nos libró, Él nos libra y esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ahora yo quiero que diga esto conmigo, mi Dios me libró en el pasado, Él me libra en el presente y Él me librará de lo que venga en el futuro. Mi Dios es un libertador profesional. Ahora, ¿cuánto lo creen? Ahora, yo no sé, yo leo estos versículos y a mí me ponen feliz, ¿cierto? El apóstol Pablo tenía un plan, tenía un propósito. Hay varios versos que hablan acerca de esto, quiero que me acompañe y de pronto solamente para terminar allí en 2 Corintios 4, todavía tengo más, pero no he podido avanzar casi. 2 Corintios capítulo 4 y quiero que vea el versículo 7 y vamos a leer allí hasta el verso 10. 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora está hablando de la gloria de Dios. Tenemos la gloria de Dios en vasos de barro. Un vaso de barro es frágil. Mi cuerpo es frágil, pero dentro de mí está el Dios todopoderoso y eterno. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando tenga victorias, la gente se va a dar cuenta, pero ¿de dónde tiene esta capacidad? ¿De dónde puede hacer tanta plata? ¿Puede alcanzar tantas victorias? ¿Cómo pudo vencer la enfermedad donde otros cayeron? ¿Por qué él salió adelante? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de mí. Para que la gente sepa que cuando yo logro victorias no es por mí, es por el que vive dentro de mí. Y yo tengo ese tesoro en un vaso de barro, en este cuerpo que pareciera frágil, pero grande es el que vive en mí. Quiero que lo declare conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En el mundo hay ataques, en el mundo el enemigo quiere derribar, pero Dios Todopoderoso vive en nosotros. Y dice, estamos atribulados, presionados, ¿cierto? En todo, más no angustiados. Angustiados, esa palabra angustiado viene de angosto, no me siento angosto, Dios abre un camino donde no hay ninguno. Puede que haya un mar delante de mí, Él me puede hacer o pasar por encima de las aguas o abrir las aguas, pero si Él quiere que yo vaya al otro lado, nada me puede detener. A mí me gusta el pasaje de la tormenta de Pablo. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Que Pablo está en la tormenta y básicamente se le aparece el ángel y le dice a todo el mundo, tranquilos, no va a haber ninguna pérdida de vida, el Dios a quien sirvo ha enviado a su ángel, estuvo conmigo y me dijo que yo tengo que comparecer en Roma, ¿cierto? O sea, tengo un plan, tengo un propósito, tengo una visión, yo no he sido rebelde a la visión celestial y él me dijo que todos me iban a ser concedidos. O sea, Pablo en medio de la adversidad estaba orando. Usted lee ahí en Hechos, en el capítulo 26, 27, la tormenta, ¿cierto? Y dice que dijo, bueno, con todo hay que encontrar una isla. Él estaba orando, le fue concedido lo que él estaba pidiendo, que fuera salvo él y todos los que habían en la nave. O sea, estaba orando por esas personas, pero el Señor le dijo, tranquilo, que esta adversidad que el enemigo está levantando no te va a frenar porque yo tengo un plan para ti y tú tienes que llegar hasta Roma. Entonces, tranquilo, el diablo puede atacar, pero tu plan será cumplido. Ahora, yo quiero que piense acerca de esto. Dice, sí, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. No perdemos la esperanza, así vengan dificultades, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor le levanta. Yo no puedo ser derrotado y yo no voy a renunciar. Y diga eso conmigo, yo no puedo ser derrotado y yo no voy a renunciar. Dios tiene un plan para mi vida. Y su plan se cumplirá. El diablo quiere hacerle pensar que cosas que están sucediendo en este mundo pueden frenar el propósito que Dios tiene para su vida, pero eso querría decir que Él es más grande que Dios, y es mentiras, Él no lo es. Mi Dios es más grande, y si Él se propuso algo con mi vida, con su vida, y nosotros simplemente fluimos en su plan, no hay nada en este mundo que nos pueda detener. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, hay muchas cosas que quisiera decir, pero lo que yo quiero decir es, realmente entre todas esas cosas, es que sí van a venir ataques. Pero Pablo tenía clara la visión. El Señor le dijo que era lo que él tenía que hacer. Y en los momentos en los que estaba asustado y en los momentos en los que venían dificultad, el Señor le dijo, yo tengo un plan para ti. No importa la adversidad, no quites la mirada de la meta, porque cuando quitas la mirada de la meta, ves los obstáculos y pareciera que fueran sobrecogedores, pero mayor soy yo en ti. Mayor es el propósito que hay en tu vida.
Dios no me salvó en este mundo para que un montón de religiosos trataran de frenar la obra que Él iba a hacer en mí. Él no me salvó para que simplemente yo muriera en manos de una enfermedad, o para que un gobierno que no ha podido hacer las cosas de pronto de la manera en la que todo el mundo espera frene los propósitos que Dios tiene para mi vida. Yo no dependo del gobierno, yo no dependo de las finanzas, yo no dependo de lo que esté pasando en este mundo, yo dependo es de Dios. Y si Dios tiene un propósito para mi vida, Él lo cumplirá. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie, por favor.